Capítulo 58. Tribus en acción. Tras varios minutos de persuasión, fundamentada principalmente en evidencias irrefutables como los goblins bien pertrechados y su apariencia saludable, los especímenes extranjeros finalmente cedieron cuando Lance les brindó un poco de las provisiones que cargaban, carne seca. En aquel instante, el enjuto goblin no pudo intervenir. Aunque ostentaba la jefatura de la aldea, sus propios subordinados se mostraron dispuestos a seguir a Lance, un ser humano, tras recibir tal obsequio alimenticio. Además, los goblins que escoltaban a Lance eran testimonios más impactantes que cualquier discurso. Por otro lado, la presentación del ya fue el golpe definitivo, logrando que todos aceptaran sin mayor oposición. La chamán parecía representar una figura de profunda devoción para los de su especie. Mientras continuaban las deliberaciones, Lance le habló con total claridad al jefe escuálido. A partir de este momento, todos ustedes se integrarán a mi clan. No toleraré actos de traición, insurgencia ni holgazanería. Cualquier individuo que incumpla estas normas enfrentará represalias inmediatas. Tengan la certeza de ello. Sus existencias se transformarán radicalmente hoy, jamás olviden quién les ha brindado la salvación, sentenció Lance. Aunque habitualmente no emplearía ese lenguaje ni esa mentalidad, comprendió que no trataba con seres civilizados bajo su concepto, eran mucho más rudimentarios que la facción del Ya. Al parecer, la aplicación de tácticas más severas y ancestrales era la vía adecuada. Glider, llamó el escuálido goblin a Lance. Aprende con rapidez. Confío en que sea una virtud provechosa y no una que me resulte perjudicial en el futuro, reflexionó Lance para sus adentros, dirigiendo una breve mirada al Ya. Con la esperanza de que su permanencia en el grupo cimentara el lazo necesario para consolidarse como un soberano fuerte. Respecto a contactar a otros clanes, conozco varios. No se encuentran muy distantes de aquí, podríamos visitarlos. Excelente, así lo haremos. A medida que recorrían otras comunidades goblin, la dinámica se repitió. Algunos grupos se mostraban más incrédulos y demandaban que Lance probara su autoridad mediante exhibiciones de vigor y control. Otros estaban tan urgidos de auxilio que aceptaron la unión apenas supieron de la alimentación y el amparo que el clan podía ofrecer. En un asentamiento, Lance halló a un grupo que había sido devastado por una jauría de bestias feroces. Sus artes curativas preservaron varias vidas y, junto a la comida, la tribu le juró lealtad sin vacilar. En otro lugar, su belicoso cabecilla, que rehusaba someterse a otro jefe, y menos a un humano, desafió a Lance a un combate singular, exigiendo una validación de su aptitud para mandar. Rinne dio un paso al frente con su lanza, pero Lance la detuvo. Aquella comunidad era bastante próspera en comparación con las demás y no parecía sufrir carencias, por lo que su escepticismo era comprensible. La contienda fue veloz y contundente, la presteza y los ardides de Lance doblegaron al goblin. Al concluir, Lance introdujo al Ya y, poco después, el guerrero vencido se postró ante él, jurando fidelidad junto al resto de su gente. Con el paso de los días y las semanas, Lance incrementó su número de seguidores. Era evidente que el clan crecería más de lo calculado, lo cual encajaba perfectamente con sus ambiciones. Al emprender el retorno, no solo trajeron a 200 nuevos miembros, sino también abundante carne de caza. Lamentablemente, debido a la demora, los restos de los jabalíes y lobos que habían dejado atrás estaban descompuestos. Para no perderlo todo, recolectaron los huesos y los cueros. Al llegar al campamento, ya preveía lo necesario. Alistó osamentas, inciensos y otros elementos para oficiar un rito para todos los presentes. Tal como ocurrió con el grupo de Dran, se realizó una ceremonia que no solo los sacralizaría, sino que los comprometería bajo palabra de honor. Como era de esperarse, resultó ser un éxito rotundo a pesar de ser un artificio. Solo generó una leve sensación de bienestar y alivio, pero fue suficiente para convencer a la masa goblin. Los recién incorporados no solo aportaron cantidad, sino también nuevos relatos y visiones, nutriendo a la comunidad de formas imprevistas por Lance. Kaeli, por su parte, laboró sin descanso para suministrar el equipo necesario a los nuevos integrantes, una tarea que parecía disfrutar enormemente pese a la presión, manteniendo su forja encendida día y noche.
Esto implicó que Rinne y Zarra tuvieran más reclutas a los cuales instruir en tácticas de guerra y combate, integrando a los nuevos combatientes en las filas del clan. La expansión del refugio cobró fuerza. Con poco más de 300 miembros, requerían más espacio. Lance también se vio obligado a instaurar una norma en la que no había reparado. Según la tradición Goblin, el individuo más robusto se convertía en el macho alfa, lo que le otorgaba el derecho exclusivo de aparearse con todas las hembras. Usualmente, ese mismo individuo sería el jefe. Era una mentalidad animal y arcaica, aunque funcional para la evolución. Lance, sin interés alguno en copular con una gran cantidad de goblins hembras, pues las que tenía lo satisfacían plenamente, abolió esa práctica de inmediato, permitiendo el apareamiento libre. No obstante, se preguntaba qué tan atractivo resultaba él, como humano, para ellos. De ninguna manera estoy tan desesperado como para eso. Estas nuevas goblins apenas alcanzan un estándar medio, y sus ojos, pensó Lance. Sus pupilas mostraban un matiz carmesí en contraste con el dorado de la tribu original de Lance o el verde predominante en la de Dran. El rojo era un rasgo muy distintivo. Al analizarlo mejor, notó que su grupo original era el inusual. Lia y los suyos incluso lucen rasgos más humanos y parecen más radiantes. Poco a poco comprendió que existía, como mínimo, una diversidad en la especie Goblin, conviviendo al menos 3 variantes distintas. Podría tratarse de un tema de origen o disparidad de linaje, concluyó. Aquella explicación sobre las diferencias le resultaba más lógica que hablar de especies separadas. Ahora que lo reflexiono, los machos enemigos contra los que combatimos también poseían ojos similares, tendría sentido entonces que los machos de un clan eliminen a los de otro para apropiarse de sus hembras. En ese momento, Zarra se aproximó y tomó asiento junto a él. ¿Has cenado ya? Sí. Tú y Rin están al mando del entrenamiento de los nuevos, ¿verdad? Respondió Lance, mientras continuaban conversando para pasar el rato. Con el campamento sumido en la noche, Zarra se reclinó y reposó su cabeza sobre el pecho de Lance. Luces agotado, permíteme darte ánimos, murmuró ella. Lance sonrió, besándola con ternura mientras la tomaba en sus brazos. Pequeña diablilla. Capítulo 59, Desarrollo. Vamos, no puedo esperar más. Mételo. Dijo Zarra con voz entrecortada al oído de Lance mientras él le chupaba los pechos y los masajeaba. Su arma envainada rozaba su punto erógeno inferior a través de la tela, creando una estimulación diferente. Ahora, sin embargo, había llegado al punto en que ya no podía esperar más y lo deseaba. Lance no se movió con facilidad, sus manos continuaban su trabajo mientras recorrían su cuerpo, haciéndola estremecer ligeramente mientras él recorría su cuerpo hasta sus muslos y finalmente sus pies. Lance. Gimió en voz baja, sus manos inconscientemente extendiéndose hacia abajo para agarrar su miembro con amor pero con fiereza. Tan grande. Incapaz de aguantar más, Zarra se acercó a Lance, rodeándole el cuello con la mano mientras lo atraía hacia sí, con la otra mano aún sobre su dura arma. Deja de hacerme esperar, susurró mientras sacaba su espada. Lance la besó profundamente, bajando cada vez más hasta llegar a sus pezones color melocotón. Podía sentir lo mojada que estaba Zarra, así que lentamente la penetró, provocando un suave gemido que lo excitó aún más. Házmelo más fuerte, Lance. Gimió ella. Como quieras. Media hora después, ambos yacían desnudos el uno con el otro, Zarra medio tumbada sobre él mientras continuaba besándolo suavemente en los labios, el cuello y el pecho. Lance, dijo ella, apoyando la cabeza en su pecho y acurrucándose. ¿Pueden un humano y un duende tener hijos?, preguntó con voz inocente en ese momento. Lance permaneció en silencio unos segundos mientras lo pensaba. No estoy seguro, pero podría ser posible. Respondió, pensando en las historias de duendes que conocía de las historias fantásticas y populares de la Tierra. ¿Quieres un bebé?, preguntó. No exactamente, aún no lo he pensado, pero seguro que Mira y Lia sí lo harán, dijo, riendo levemente al final. Bueno, ya veremos, dijo Lance, decidiendo no darle demasiadas vueltas, al menos por ahora.
Había preguntado sobre la dinámica entre goblins y humanos y los secuestros, pero al parecer, este mundo era muy diferente. Los goblins no solo no producían afrodisíacos naturales, sino que tampoco capturaban ni violaban a mujeres humanas ni de otras razas. Lentamente, ambos se durmieron, disfrutando de la compañía mutua. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a salir, proyectando una cálida luz dorada sobre el campamento goblin, Lance estaba al borde del claro, rodeado de un grupo de goblins ansiosos. Rinne, Mira, Zarra, Kaeli y Lia lo flanqueaban, sus expresiones reflejaban una mezcla de anticipación y determinación. Hoy marcaba el inicio de su primera gran expansión, un esfuerzo por reclamar nuevas tierras para su creciente tribu. Estas tierras tienen más potencial del que ofrecen por ahora, comenzó Lance, dirigiéndose al grupo. Si logramos asegurarlas, tendremos acceso a los recursos que necesitamos desesperadamente, tanto ahora como en el futuro. Rinne sonrió con suficiencia, con sus ojos dorados brillando. Los riesgos son lo que lo hace divertido. Diversión es una palabra para describirlo, murmuró Zarra, mientras sus penetrantes ojos verdes escudriñaban el bosque. Esperemos no encontrarnos con nada más duro que tú, Rinne. Jejeje, dijo en voz baja, para que algunos la oyeran. Rinne la fulminó con la mirada, pero Lance se aclaró la garganta para mantener la calma. Concéntrense todos. No solo estamos explorando, estamos reclamando territorio. Zarra y sus exploradores ya han marcado las ubicaciones, ahora debemos marcar nuestras fronteras y asegurarnos de que sean seguras para la tribu. Zarra tomará la iniciativa, todos, sigan las órdenes y manténganse a salvo. Como ordene, jefe. Dijeron todos al unísono. El grupo partió, una mezcla de guerreros, exploradores y especialistas en trabajo acompañando a Lance mientras todos seguían a Zarra. La naturaleza salvaje se extendía ante ellos, un denso bosque rebosante de vida y peligro. Los pájaros cantaban desde las copas de los árboles, y el ocasional crujido de las hojas insinuaba la presencia de criaturas invisibles que observaban sus movimientos. A medida que se adentraban en el bosque, Zarra y sus exploradores se dispersaron, con la vista y los sentidos alerta ante cualquier amenaza. Zarra pronto descendió de un árbol cercano hacia Lance. ¿Hemos llegado a la zona que marcaste para la minería? Ah, sí, muéstrame, dijo Lance, siguiendo a Zarra. Esta zona podría ser buena para la minería, dijo Lance, señalando un afloramiento rocoso que sobresalía de la tierra. Si encontramos alguna veta de mineral, tendremos que instalar una forja cerca, estoy seguro de que Kaeli estará encantada. Y allí, añadió Zarra, señalando un claro lleno de flores silvestres, esas hierbas podrían ser útiles para la medicina. Creo haber visto a Mira usando algunas antes. Si es así, tendremos que trasplantarlas si este lugar se designa como zona minera. ¿Por qué? Si no lo hacemos, las plantas como esas hierbas podrían contaminarse, explicó Lance, usando sus limitados conocimientos. Por si acaso, parecía una mejor opción. Bueno, coloquemos los marcadores. Mientras colocaban los marcadores, Rinne levantó repentinamente una mano, indicando a todos que se detuvieran. Algo nos observa, dijo en voz baja y tensa. Zarra apareció de entre las sombras con expresión seria. Tiene razón. Huellas, grandes, justo delante. Lance siguió a Zarra hasta el borde de un pequeño claro, donde enormes huellas se marcaban en la tierra blanda. Una bestia enorme, dijo Zarra, agachándose para examinar las huellas. Perfecto, murmuró Rinne, agarrando su lanza. Aunque parecía ansiosa por afrontarlo, Lance tenía otros planes en mente, dependiendo de lo que encontraran. El grupo apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un profundo gruñido resonó por el bosque. La maleza se abrió y emergió una enorme criatura felina, con el pelaje erizado y los colmillos al descubierto. Sus ojos brillaban con un amarillo antinatural y sus garras se clavaban en el suelo mientras acechaba al grupo. Rinne dio un paso al frente, con la lanza lista, mientras Zarra desaparecía entre los árboles, con el arco tensado. Tras mucha persuasión y reticencia, finalmente aceptó aprender a usar el arco y no depender solo de sus dagas.
La bestia se abalanzó, y Rinne la enfrentó de frente, su lanza centelleó al impactar en el flanco de la criatura. La bestia rugió de dolor, atacándola con una enorme zarpa, pero ella se agachó justo a tiempo, rodando hacia un lado cuando la flecha de Zarra impactó en el hombro de la bestia. Su piel no parecía tan resistente como la que habían encontrado en el pasado. Apenas unas pocas respiraciones tras una serie de intercambios con la bestia, ésta demostró ser más resistente de lo que habían previsto. Lance le golpeó el cráneo con los nudillos, produciendo un crujido resonante, derribando a la criatura, pero ésta se recuperó rápidamente, clavando sus garras en el suelo al cargar de nuevo. Lance, por otro lado, tuvo que curarse antes de poder volver a atacar. Sus puños no eran tan rígidos como esperaba inicialmente. Rinne aprovechó la oportunidad, clavándole su lanza en el pecho por detrás con un grito feroz tras abalanzarse sobre ella mientras ésta tenía la vista puesta en Lance. La bestia emitió un último rugido antes de desplomarse, haciendo temblar el suelo con su enorme cuerpo. El grupo permaneció de pie junto al cadáver mientras procesaban la batalla. Eso, no estuvo mal, dijo Zarra. HMPH, ni siquiera sudé, dijo Rinne, sacudiéndose la sangre de la lanza. Al menos, significa que esta zona es relativamente segura y que los demás pueden arregársela solos. Aparte de eso, tenemos que averiguar qué era esta cosa. Si hay más en la zona, tendremos que prepararnos. Sí, nunca he visto una bestia como esta, eso seguro, dijo Zarra, agachándose junto a la bestia. Muy bien, sigamos con lo que nos trajo aquí por ahora. Al final del día, habían marcado varias zonas ricas en recursos, incluyendo un sitio prometedor para la agricultura y un pequeño lago repleto de peces. Una vez hecho todo, regresaron a su campamento, con ganas de dar los siguientes pasos. Capítulo 60, Impulsando la unidad. Con la facción de Lance transformándose velozmente en un crisol de diversas estirpes goblin, no todos los integrantes coexistían en armonía, como era de esperarse. Lo más llamativo fue que los roces tardaran tanto tiempo en manifestarse plenamente. Esto no va a funcionar de esta manera, se lamentó Lia con un suspiro de resignación. Ya había manifestado sus quejas y se sentía casi prescindible cuando la tribu era pequeña, pero con la anexión de los nuevos grupos, ahora cargaba con más labores y deberes que nunca antes. Pareces estar bajo mucha presión, comentó Lance, esbozando una pequeña sonrisa mientras le retiraba un mechón de cabello del rostro, gesto que logró suavizar un poco la tensión de la chamán. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve tantas tareas pendientes que me ha desbordado. No obstante, tenerte a mi lado me permite mantener un buen ritmo, respondió Lia, rodeando el cuello de Lance con sus brazos y sellando sus palabras con un tierno beso que se prolongó por varios minutos. Debido a la influencia de Lance, él les había transmitido gran parte de la cultura humana referente a las expresiones de afecto, yendo mucho más allá del simple acto sexual. No resultaba inusual que ellas se hubieran adecuado con éxito a estas nuevas prácticas. No te angusties en exceso, se trata de una evolución natural. Mientras no surjan disputas graves o fracturas importantes al inicio, todo se estabilizará por sí solo, la consoló Lance, acariciando su melena con delicadeza. Sería oportuno organizar algún tipo de festividad para conmemorar la unión de la nueva tribu, ya es el momento. Es una propuesta excelente, yo misma me encargaré de los preparativos. Tal como se planeó, el asentamiento Goblin vibraba de emoción mientras daban inicio los arreglos para la ceremonia de unificación. Había llegado el instante de amalgamar a todos los individuos, forjando una comunidad singular y sólida bajo el mando de Lance en un entorno festivo. Al caer la tarde, Lance se situó en el núcleo del campamento, observando cómo los goblins engalanaban el espacio principal. De las ramas colgaban tejidos de tonalidades intensas, mientras Lia supervisaba a un grupo encargado de erigir un tótem de madera decorado con diversos emblemas. ¿Crees que esto es demasiado pretencioso?, consultó Lance a Lia, quien ya se encontraba junto a él. Para nada, aseguró ella, con sus pupilas doradas reflejando calidez y firmeza. Tal como afirmaste, esto es trascendental. No se trata simplemente del evento, sino del simbolismo que conlleva. Esto les demostrará a todos que ahora son integrantes de algo mucho más vasto.
Al escucharla, Lance no pudo evitar dudar de su propia memoria. No estoy completamente seguro de que esas hayan sido mis palabras exactas. En fin, no hace ningún daño, ¿cierto? Cuando la noche se cerró sobre ellos, la comunidad se congregó en torno a la hoguera principal. El festejo continuaba con gran energía. Tras degustar brebajes elaborados con frutos y especias, Lia ascendió al estrado central. Su vestimenta completa de chamán capturó todas las miradas mientras se posicionaba junto al tótem, cuyas tallas resplandecían bajo el brillo de las llamas. Con presteza, pero tras generar una gran expectación, Lia inició una disertación sobre el significado de los tótems, explicando que cada uno representaba facetas de los espíritus que orientan y custodian a los de su raza. Su relato resultó más fascinante para los goblins de mayor edad que para los jóvenes, quienes preferían una narrativa épica antes que las lecciones espirituales. Bajo el amparo de sus crónicas y la premisa de que los goblins constituían un solo pueblo, florecieron nuevas convicciones y las rencillas del pasado se disolvieron. Jamás imaginé que nosotros tuviéramos vínculos tan profundos, susurró uno de los veteranos con un gesto de satisfacción. Al igual que él, otros reaccionaron con similar agrado. Lia avanzó un paso, sosteniendo un recipiente colmado de un fluido que emitía un tenue brillo. Un murmullo recorrió a la multitud al presenciar el líquido luminiscente, su suave fulgor otorgó un matiz místico al rito. Esta agua, declaró Lia con una voz serena y tajante, está consagrada, no solo por la magia, sino por nuestros guías espirituales, para representar la concordia y el renacimiento. Cada uno de ustedes sumergirá sus manos en ella, sellando su lealtad hacia nuestro porvenir común. Uno tras otro, los delegados de las facciones originales y de las recién integradas se aproximaron al cuenco. Al contacto con el agua, el fulgor cobró fuerza momentáneamente antes de atenuarse, dejando marcas sutiles en su piel, un símbolo complejo que se borraría con los días, pero que permanecería nítido durante esa noche. Cuando llegó el momento del lance, se adelantó y hundió sus manos en el fluido. El destello resultante fue más potente que los anteriores, iluminándolo por completo. Una exclamación unánime brotó de la muchedumbre cuando las señales en su piel parecieron latir con vitalidad, extendiéndose más que las de los demás. Es una revelación, murmuró Lia con los ojos dorados encendidos de entusiasmo. Una prueba de que Lance es el elegido para guiarnos. Progresivamente, los murmullos se transformaron en aclamaciones que fueron cesando paulatinamente. Concluido el rito, el clima se tornó puramente festivo. La música impregnó el ambiente mientras los goblins entonaban cánticos usando sus voces como instrumentos con ritmos vibrantes que retumbaban en todo el refugio. Las mesas rebosaban de víveres, carnes asadas, hogazas de pan recién salidas del fuego y frutos silvestres, quizá lo único ausente eran las bebidas embriagantes. Tal vez debamos descubrir cómo producir alcohol en el futuro, meditó Lance. No obstante, no estaba seguro de si sería beneficioso para los suyos, sin mencionar que a él no le atraía demasiado, dado que nunca lo había consumido en la tierra. Lance caminaba entre la multitud, intercambiando saludos con goblins de todas las procedencias que compartían anécdotas y carcajadas. El ambiente, antes cargado de recelo, ahora se percibía pacífico, los rostros se iluminaban al interactuar con los nuevos compañeros. Rinne se acercó a Lance con una mueca burlona, portando una copa de zumo de bayas. No ha estado nada mal, ya se ha superado a sí misma. ¿Crees que todo el asunto del líquido era verídico? Preguntó ella, ofreciéndole la bebida. Bueno, lo descubriremos cuando hablemos con ella, repuso Lance con una risa contenida, tomando un trago. Algo no parecía normal, el sabor era inusual. Contiene alcohol, pensó, observando a Rinne, quien se veía impecable, y luego a los goblins cercanos. Nadie mostraba un comportamiento extraño, al menos dentro de los parámetros de una fiesta. ¿Qué ocurre? Consultó Rinne, notando el gesto de Lance. Nada, ya he tenido suficiente actividad por hoy. Mira se unió al grupo con un semblante lleno de plenitud. Es una estampa hermosa, ¿no creen? Ver a todos reconciliados así. En efecto, asintió Lance. Conforme la noche avanzaba, los miembros de la tribu se agruparon de nuevo cerca del fuego para un instante final de introspección.
Lance se situó al frente, sus ojos dorados centelleaban suavemente bajo la luz de las llamas. Esta noche hemos dado un paso hacia algo superior. Pero esto es apenas el comienzo. Juntos edificaremos un refugio donde ya no tendremos que subsistir bajo el miedo o el aislamiento nunca más. Los goblins estallaron en vítores que se perdieron en la inmensidad de la noche. Sí, definitivamente el alcohol está surtiendo efecto, concluyó Lance para sí mismo. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero DAO.